Odontología para Todos. Este es un programa de TVUG pensado para ustedes, de una manera simple donde les vamos a explicar tratamientos dentales con los mejores especialistas en la entidad, aquí en Durango. Por eso ahora tenemos como invitada a una especialista en odontología infantil, odontopediatría o estomatóloga pediatra. Ella es una conocida, reconocida y respetada colega, es una amiga personal, una colaboradora, la cual estimo. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio a la doctora Maximina Pérez Gracia. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí y bueno, gracias también por la presentación. Con mucho gusto, además tú sabes, te tengo mucha confianza y bueno, pues en realidad estos programas son pensados en el público, en el bienestar, en fomentar la cultura y bueno, pues también en enaltecer nuestra profesión, verla de una forma distinta a un enfoque donde a veces las personas que nos están viendo solamente piensan que nosotros hacemos extracciones, limpiezas pues sí, es muy común que nosotros hagamos ese tipo de procedimientos, pero obviamente nuestra profesión engloba algo más, requiere conocimiento y obviamente experiencia que tú tienes, porque lo sé. Entonces es un orgullo tenerte aquí, te estimo mucho. Y bueno, el tema del día de hoy me llama mucho la atención porque son algunos casitos, un casito muy en particular que traes acerca de gingivoestomatitis herpética. Pero no se vayan ustedes. El tema pues puede sonar un poquito complicado, pero es muy interesante y la verdad es que va a ser muy útil para usted, para su familia, para sus hijos. Vamos a abordar el tema y dinos, el tema en qué consiste, cómo es, qué es la gingivoestomatitis herpética. Sí, en realidad la gingivoestomatitis herpética, que a lo mejor el nombre suena así como muy extraño, pero bueno, es bastante común en niños, es una enfermedad viral contagiosa producida por el virus herpes simple tipo 1, el mismo que produce el herpes labial, o mejor conocido como fuego, ¿verdad? Todos estos fueguitos que a veces nos salen cuando nos bajan las defensas. Ajá. Y que a veces algunas personas son susceptibles, ¿verdad? Así es, este virus tiene la característica de que va a afectar a lo que son mucosas, dentro de ellas las mucosas de la cavidad bucal, así como la piel, que por ejemplo el virus labial pues es lo que produce, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que el mismo virus a veces se introduce y es la manifestación bucal del virus del herpes simple en el interior de la boca, ¿verdad? Así es el mismo virus que produce esta enfermedad tan común en los niños. ¿Cómo se manifiesta, Maxi? Bueno, esta es una enfermedad muy común en niños, sobre todo en niños pequeños, menores de 5 años, y se manifiesta principalmente porque presenta un cuadro de fiebre, una fiebre muy alta que puede llegar hasta 40 grados. Hay malestar general, hay cefalea o dolor de cabeza, hay ganglios cervicales inflamados, los que están aquí en el cuello, están inflamaditos, que se llaman adenopatías, adenopatías. Como es en niños, entonces los niños son muy irritables o lloroncitos, el niño está muy lloroncito, no puede el niño comer, es una característica muy importante porque afecta principalmente lo que son las mucosas, todo lo que es la parte interna de la boca está afectado. ¿Y cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con unas ulceritas, o unas vesículas, perdón, que tienen como un contenido líquido, son como unas bombitas que tienen un contenido líquido, estas se rompen y las podemos encontrar pues en toda la boca, en toda la mucosa de la boca, lo que es la mucosa de las mejillas, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, y también la podemos encontrar en lo que son las amígdalas, que muchas veces se confunde con un cuadro de faringoamigdalitis porque están en esa zona. ¿Y por qué gingivoestomatitis herpética? Porque también produce una gingivitis, una inflamación de la encía muy importante. Y entonces... Y creo que habías traído unas fotografías. Mira, tenemos aquí a nuestro máster estrella, a Ricardo. Gracias, Ricardo. Aquí estamos viendo una fotografía que nos hiciste favor de traer. Y bueno, mira, aquí vemos las manifestaciones en boca de todo este tipo de el virus, cómo se manifiesta en esta gingivoestomatitis herpética. Sí, aquí está muy característico como podemos ver en esta fotografía. De hecho, cabe mencionar que este caso es de un caso que vimos en la Facultad de Odontología, donde tenemos la clínica de odontopediatría. Y bueno, fue un paciente como de 5 años que llegó a la clínica y vemos las características. Déjame le explico al público porque, bueno, la doctora es catedrática aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ella imparte
obviamente la materia de odontopediatría y les da clínica a los alumnos. Entonces, pues bueno, están muy bien instruidos por la doctora y este es un caso que llegó precisamente aquí a la facultad, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bueno, con mucho gusto formo parte también de la orgullosamente de lo que es la UGED, ¿verdad? Entonces, claro. orgullosamente, y bueno, estamos aquí también por eso, ¿verdad? Y bueno, ¿me podrías regresar un poquito la anterior para explicar un poquito? Aquí vemos, ilustramos lo que yo les estaba mencionando ahorita, se ven las encías inflamadas, sangran mucho y los niños no pueden comer porque si una ulcerita pequeñita, imagínate, no podemos comer con toda la boca ahí, pues no se puede, con todas las úlceras. Estas vesiculitas se revientan rápidamente y entonces dejan unas ulceritas que también se conocen como aftas. Entonces está descubierto lo que es el epitelio y son súper dolorosas. Por eso es que los niños no pueden comer, así como lo podemos ver en la fotografía. Entonces se encuentran en todo el área de lo que es la mucosa bucal, que pueden ser el paladar duro o el blando, como podemos observar en esas fotografías. Se ve la gingivitis claramente, inflamación de encías, y también a veces se puede confundir con lo que es una infección de tipo dental. Por ejemplo, esta niña ya había ido al doctor porque ella presentó mucho dolor, si se asocia a algo de origen dental, porque los niños no pueden comer y es en boca, entonces los papás van al dentista, y si trae caries se puede confundir con eso. Entonces sí es bien importante que se haga muy bien el diagnóstico, ¿verdad? Que se tenga experiencia en eso. ¿Y qué edad tenía en este caso la paciente, doctora? La paciente tenía 5 años y la mamá pensaba, como tiene caries la niña, pensaba que era de origen dental. Entonces se puede confundir con eso, con la faringoamigdalitis. Entonces, pues no. Y el problema aquí es que como es de tipo viral esta infección, hablando de virus, ¿verdad? Es viral, entonces requieren un tratamiento específico, no es el mismo para una infección de tipo bacteriano. Entonces, si le dan antibiótico, por el contrario, se van a exacerbar más los síntomas, es decir, se hacen más agudos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pacientes son susceptibles? Por ejemplo, esta pequeña de 5 años, que es obviamente, bueno, es un virus, entonces lo que lo ocasiona es el virus. Sí. Pero ¿qué lo hace susceptible? Porque, bueno, todos nosotros, y aquí hemos tenido al doctor Oscar Almeda, que es especialista en patología y medicina bucal, hemos hablado de muchos virus, de muchas manifestaciones, hemos hablado de cáncer, del virus del papiloma humano, de cómo se manifiestan diferentes tipos de virus dentro de boca. Pero ¿qué es lo que hace que se manifiesten? Porque nosotros normalmente tenemos en la cavidad bucal cantidad de virus, o sea, tenemos una flora bucal, es decir, tenemos virus de forma habitual. Así es. ¿Qué es lo que hace que se presente en boca? Bueno, esta enfermedad realmente es más común en niños de 1 a 5 años de edad, y esta enfermedad es propia de la infancia. Propia de la infancia es que es más específica en niños, como la varicela, el sarampión, ¿verdad? Y que igual le puede dar a un adolescente o a un adulto, pero con menos frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿se puede asociar también a que estén bajos de defensa o no necesariamente? Pues en los niños no tanto, pero bueno, sí influye el virus cuando hay un sistema inmunológico bajo, cuando hay estrés, de hecho se reactivaría el virus ahí, porque una vez que el virus entra a la cavidad bucal o a un lugar, se mantiene ahí latente, quiere decir que no muere, se mantiene latente en lo que son los ganglios del nervio y se desencadena o se puede reactivar cuando existe un problema como de sistema inmunológico deficiente, cuando hay estrés o cuando hay exposiciones a lo que es el calor o a lo que es la temperatura. Todas esas situaciones favorecen a una reactivación. Exacto. Así como los fuegos que son recurrentes. Entonces, así es. Hay personas, bueno, yo te quiero decir, por ejemplo, mi asistente normalmente de repente 1 vez al año o 2 veces al año de repente llega con un fuego, un herpes. Y entonces, pues, el problema está en que son recurrentes. Este tipo de infección, una vez que se corrige, ¿puede ser recurrente entonces? Así es, y ya son las estomatitis recurrentes o herpéticas recurrentes, exactamente, porque no muere el virus, se mantiene ahí latente en lo que son estos ganglios del nervio. Entonces, en una situación de estas, condiciona a que se reactive el virus nuevamente.
Así es. Espero que no se moleste Chelita, le mando un saludo, no se moleste, ya la evidencié, es un problema que, bueno, tenemos algunas personas, a mí no, pero mucha gente tiene y no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que el tema está muy interesante, debido a que, bueno, pues si sus niños presentan alguna incomodidad, imagínense la dificultad para poder comer. Yo me imagino que es algo así como que te esté quemando la boca, como que te esté lastimando tanto, que yo creo que los niños se ponen pues necios. He leído en la literatura, Maxi, que también a veces se da después de que se les administra nistatina, un medicamento, no sé si tenga alguna relación. También he leído que se le llama gingivoestomatitis aguda o primaria. Sí, porque se presenta principalmente en niños. Primaria porque se presenta en niños y aguda porque aguda es que los síntomas son muy intensos y muy fuertes. Y obviamente el niño no puede comer, con una boca toda ulcerada, pues claro que no puede comer. Entonces, por eso los niños están tan irritables, tan lloroncitos. Siempre ellos están muy lloroncitos porque pues no pueden comer, ¿verdad? Y aquí el problema es que los niños se puedan deshidratar. Como son niños muy pequeñitos, entonces es un problema muy grande. Dejan de comer. También otra de las manifestaciones son niños que babean mucho, que tienen mucha saliva, secretan mucha saliva y también tienen mal aliento o halitosis. Tienen mucho problema de eso. Entonces, esa es una característica muy común de esta enfermedad. Pues bueno, estamos hablando con una especialista en odontología infantil, ella es la doctora Maximina Pérez Gracia, y vamos a ir a un muy breve corte comercial. Estamos hablando de gingivoestomatitis herpética y vamos a continuar con el tema hablando acerca de las manifestaciones que se presentan en boca de este padecimiento, que se da principalmente en niños menores de 5 años de edad. Y para ello, pues estamos con la doctora Maximina Pérez Gracia, una especialista en odontología infantil. ¿Nos puedes comentar a grandes rasgos cuáles son el índice de que se presente, la frecuencia o la incidencia de este padecimiento? Sí, pues bueno, ya lo habíamos mencionado, se habla que un 25 a un 30% de la población puede padecer esta enfermedad propia de la infancia porque se presenta comúnmente en niños pequeños de 1 y 5 años de edad. Aunque igual y se puede presentar en un adulto, en un joven, o en un adolescente o en un adulto, pero es menos frecuente. Muy bien. Y bueno, ¿sabes qué? Me interesaría mucho que le explicaras a nuestro público cuáles son las formas de tratamiento y también sabes que pues la alimentación recomendada para estos casos, porque me imagino que yo siempre lo asocio así como que andar descalzo entre piedras. Así Entonces es. Ha de ser muy incómodo estar masticando, comiendo, alimentándonos, teniendo este problema. Entonces, ¿qué se recomienda? Pero primero quiero que nos hables del tratamiento. No sé si esté pendiente por ahí alguna fotografía de que nos muestren. Y bueno. Pues no tanto de tratamiento, como todas, ahí en esas fotografías lo que podemos observar, pues más manifestaciones bucales que tiene, ¿verdad? El paciente también se presenta en la lengua, ya había mencionado en todo. Entonces ahí pues podemos observar todo eso. Entonces el niño cómo va a poder comer. Y ahí se confunde con una infección de caries, de origen dental, precisamente porque tiene caries, ¿verdad? Entonces ahí es bien importante identificar cuáles las manifestaciones de esta enfermedad para poder hacer el tratamiento. Y bueno, como todas las enfermedades virales, pues realmente el tratamiento es sintomático, es decir, se da en base a los síntomas que presenta. Por ejemplo, si tiene fiebre, pues se da algún antipirético, como puede ser el paracetamol, ¿puedo decir nombres? Claro, bueno, como sí. Algún antipirético, algún analgésico, algún desinflamatorio para que el niño pueda comer, porque realmente es el problema más grave, que los niños se pueden deshidratar porque no pueden comer. Entonces, es muy importante eso. Entonces, se hacen desde el remedio más casero, desde enjuagues con bicarbonato, una dieta blanda, que sea libre de irritantes, de cítricos, que no sea salada, que no sea caliente, que sea al tiempo, porque todo esto exacerbaría más el tiempo, exacerbaría más el cuadro, que se fuera más agudo, más intenso, ¿verdad? Entonces, una enfermedad viral cursa con un tiempo prolongado que va a ser de 14 a 18 días, entonces es muy largo. Es muy largo el periodo, como todas las virales. Solo va a remitir. El problema es que todos estos tratamientos son paliativos y le van a permitir que el cuadro sea menos agudo, ¿verdad?
Por ejemplo, Es la decir, alimentación. Ajá. Que lo pase mejor. Que lo pase mejor. Y también hay algún tipo de enjuagues que se hacen, por ejemplo, una mezcla de Melox con Benadryl. Eso es muy bueno. El Melox es el mismo que utilizamos para las gastritis, entonces forma una barra protectora para las úlceras y al mismo tiempo el Benadryl, su efecto colateral es que causa como adormecimiento, como algo de analgésico, entonces eso se da antes de las comidas para que el niño pueda comer un poquito. Entonces, abundantes líquidos, porque es importante que el niño no se nos vaya a deshidratar, ¿verdad? Y aquí, ¿cuándo se da un tratamiento como un antiviral, un antibiótico antiviral? Sí. Solamente cuando existe las manifestaciones muy, muy intensas, que hay demasiado malestar y que el niño es súper pequeñito, porque corremos el riesgo ahí que el niño se nos vaya a deshidratar. Entonces, ahí sí se da un medicamento que es antiviral. Un antibiótico antiviral como el aciclovir. Ajá. Y bueno, por ejemplo, les llaman, por ejemplo, leche de magnesia, que es a lo que te refieres, sí, como así. el Melox. Ajá. Yo me imagino que por el hecho de ser un poquito alcalina, este problema de ser un poco ácido, y entonces pues ayuda a neutralizar un poco la acidez de la boca para que calme también un poquito las molestias, ¿verdad? Así es, de hecho el bicarbonato tiene esa función, que bueno que lo mencionas, que es alcalino, entonces no es tan ácido y eso reduce menos el dolor. Entonces, pues eso es lo más importante de esto, te digo, y en esos niños sí se da, aparte que puedes prevenir pues una infección más importante, como alguna encefalitis, o que eso podría ser ya muy grave, ¿verdad? Porque como es un virus que tiene mucha relación ahí con los nervios, entonces tenemos que prevenir eso. En niños que tienen una manifestación muy intensa, muy aguda, o que son demasiado pequeños. Sabemos que los niños y los adultos son la gente más vulnerable, ¿verdad? Que puede tener un cuadro muy súbito, o sea, muy agudo, muy, muy intenso, y eso nos puede dar una complicación, ya sería como una deshidratación o una encefalitis, que ya sería el cuadro más, la complicación más grave que pudiera tener este padecimiento. Entonces, sí es importante tratarla, y yo creo que ahí sería muy bueno como identificarla, ¿verdad? Porque te digo, se puede confundir tanto con un cuadro de faringoamigdalitis, que esa sería bacteriana, o una infección de origen dental. Entonces, o que la diagnostiques como úlceras u otro origen, porque en realidad como se hacen como úlceras, como unas aftas ahí, y entonces, bueno, yo tengo entendido también que estas que tienen manifestaciones a nivel de tejido blando, a veces, pues bueno, ustedes los odontopediatras reciben este tipo de pacientes por la edad, y también alguno que otro especialista en periodoncia, debido a que como se manifiesta en tejido blando, ellos también en algunas ocasiones pueden tener pues acceso a este tipo de pacientes. Sí, así es. Igual y el pediatra también, pues al pediatra llegan muy comúnmente, pero bueno, pues es una enfermedad que lo podemos ver al pediatra o también nosotros. Nosotros manejamos más bien las medidas locales o tratamientos locales. Y igual y podemos usar el sistémico, pero ya en casos ya más es un poquito intensos. Más específico cuando van con un especialista en odontología infantil. ¿Por qué? Porque lo abordan de una manera más incisiva, más directa, y obviamente pues como la experiencia de que pues, este tipo de manifestaciones ustedes los ven de forma muy seguida, muy continua. Así es. Y bueno, pues es un tema que a mí se me hace muy interesante, que bueno que lo traes aquí a nuestro programa, y bueno, te queremos invitar muchas veces más para que sigas trayendo aquí varios casos, porque alimentas el programa a nivel cultural. Pues bueno, a mí me preocupa esto que mencionas, que a veces se puede llegar a complicar, que ir a provocar encefalitis o me imagino meningitis. Yo creo que el virus del herpes simple se puede manifestar, pues obviamente no nada más en los labios como simples fuegos, sino se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo. Principalmente, bueno, pues tienen predilección por ciertas áreas, ¿verdad? Sí, este virus tiene la característica de afectar mucosas, que puede ser toda la mucosa de tu organismo y la piel, ¿verdad? En la etapa infantil se presenta gingivostomatitis herpética, que tiene esa característica de inflamación de encías, y ya puede ser recurrente, porque el virus se mantiene latente ahí, no muere, se mantiene latente en el ganglio del nervio, y en cualquier situación puede condicionar a que se reactive, como ya la mencionábamos, la inmunosupresión, factores de estrés, altas temperaturas o exposiciones al sol. Todo eso puede favorecer a que el virus se vuelva a reactivar nuevamente, pero ya como un herpes recurrente, o a lo mejor una estomatitis herpética sin gingivo, que el gingivo es específica de niños.
Ajá. Y bueno, es bien importante sobre todo la prevención, porque lo más importante para todo, yo creo que en el área de la salud es la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Pues, de hecho, nos faltaba mencionar cómo se transmite, ¿verdad? Puede ser un contagio directo de un paciente infectado, de un paciente sí, infectado, y a través de las gotitas de saliva o propiamente de las secreciones que el virus tiene, digo, las secreciones del virus, y o de una persona un cuidador de niño o el papá que traiga A algún veces que herpes, le que das traiga un algún herpes, besito así, o algo. que traiga algún herpes se puede contagiar directamente, o un paciente infectado, completamente infectado, o de un niño a otro. Por eso es importante que los niños no salgan, cuando se enferman, no salgan a la guardería, no salgan de casa, incluso ellos mismos ahí en la familia, se tienen que aislar los utensilios que ellos Donde se utilizan, que alimentan el vaso, la que la cuchara. cuchara, el plato, porque con su babita, su salivita, pueden contaminar a otros niños de la misma familia o igual ellos mismos, otras partes de su cuerpo, como los ojos, que también puede ser una complicación, lo que es alguna afección ocular o alguna otra parte de la piel. Y a veces hay también zonas de ellos mismos por su babita, aquí en la forma perioral, afuera de los labios. Por lo mismo que ahí babean mucho los niños o que ellos con sus manitas se tocan, que eso sería una forma de contagio indirecto, a través de alguna barrera contaminada. Pues bueno, ya lo saben ustedes, si ustedes tienen un niño de aproximadamente 5 años de edad o menos que tiene este problema o este padecimiento, pues tienen que tener medidas de higiene en cuanto a los utensilios donde los alimentan. A veces es recomendable no probar los alimentos de los niños, o sea, muchas mamás, pues yo he visto que a veces les dan estos embutidos, ya alimentos que vienen procesados, y entonces a veces hasta como para ponerles la muestra los prueban, la cuchara, y luego lo comparten. Entonces es muy importante tomar medidas de higiene en casa para que no vayan a transmitir este tipo de virus, porque como les mencioné, también son muy comunes los herpes, los fuegos, y entonces de esta manera nosotros podemos prevenir. ¿Qué mejor que prevenir y no tratar? Y si ya se presenta, pues acudan con un especialista en odontología infantil, con un odontopediatra. Él muy seguramente los sabrá tratar, saber distinguir de úlceras de otro origen o de una amigdalitis, faringoamigdalitis, y de esta manera pues ustedes van a recibir el tratamiento oportuno. Fue un gusto tenerte aquí en el programa, doctora Maximina Pérez Gracia. Un gusto tenerte, Maxi. Y bueno, pues la invitación queda. Estamos pendientes con algunos otros programas porque la información es muy importante para nuestro público. Pues yo encantada, muchas gracias a ti y un saludo a tu teleauditorio. Nos vemos en la próxima emisión de Odontología para Todos. Hasta la próxima.